Pues un año más y estamos en los cursos de verano del Ateneo de Triana. Ese año que hemos querido fomentar no solamente la presencia de las personas que vienen a vernos, sino que se emita también a través de televisión para mayor comodidad, ya que la gente está desplazada en este ámbito veraniego, en playas, campos, montes y en lugares donde a ellos les apetece. La mano hoy se la damos a un compañero nuestro, directivo de esta casa, presidente de la Cátedra de Pintura, nuestro querido Lodrino Pino. Lodrino, buenos días. Hola, buenos días, don Carlos. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por dedicarnos este tiempo. Uno que va a verle muchas veces a las exposiciones, pues se preguntan cosas que nosotros pues vamos a intentar de alguna forma preguntarle a ver cómo la resuelve. ¿Quién le inspiró a convertirse en pintor? ¿Cuándo decidió ser pintor, Lodrino Pino? Bueno, permítame que le dé la enhorabuena porque esto me recuerda a los cursos de la Magdalena, del Escorial o de Albarracín, dados por la Complutense de Pintura. Está usted en todo, está en la cultura por encima de todo y además facilita que se vea en todo el mundo. También gracias por contar conmigo. Contestándole a su pregunta de qué me inspiró a convertirme en pintor, creo que la afición artística pues no tiene explicación lógica. Uno le gusta algo, suele ocurrir que el gusto tiene que ver con las cualidades que uno tiene para eso y entonces empieza a trabajar en ese terreno. Por ejemplo, Rocío Jurado tenía buena voz y a partir de ahí se inclinó por la música. Entonces yo creo que no tiene explicación lógica. Te gusta algo, te sientes inclinado, trabajas en ese terreno, sueles tener cualidades y al cabo de años y de mucho trabajo y con un poco de suerte, pues a lo mejor llegas a hacer las cosas un poco mejor. Pintura, música o lo que sea. Nos preguntan también quién son sus artistas preferidos y qué es lo que le inspira. Buena pregunta, don Carlos. Pues mira, en pintura se suele empezar por el dibujo, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, Miguel Ángel o Leonardo son fuera de serie, hay muchos más. Después viene el color, pues Matisse decía, o los impresionistas, decía Picasso de él que tenía un sol en el vientre. Si hablamos de artistas completos, pues Velázquez para mí es uno de los artistas más completos. Y después, bueno, dentro de los artistas modernos, de post-impresionistas, puedo admirar a Gustavo Klimt o incluso a Francis Bacon, que reflejó muy bien la angustia del siglo XX. Muchos visitantes a los museos nos preguntan cuál es el proceso creativo y cómo sabes que ha llegado a su fin. Bueno, un cuadro como todo, primero está en la mente, en las ideas. Ya decía Platón que todo se basa en el mundo de las ideas. Tú piensas en algo, en el cerebro, seguro que falla, se imaginó lo que iba después a ser sus mejores obras. O Albeni, primero está en la mente. Tú piensas en algo que te entra por los sentidos, tú vives en el mundo y percibes sensaciones. Después eso intentas llevarlo al lienzo. A veces te sale, a veces no. Le he oído a profesores como Antonio López o a Juan Roldán que a veces tienen que dejar un cuadro porque no es el momento y tienen que esperar un año, medio año, 3 meses, volverlo a la pared y después volver con él. De modo que primero el pensamiento, después el proceso creativo y después a veces consigues lo que tú quieres y a veces no. El propio Picasso, que era en fin, tan bueno, decía: yo no pinto lo que quiero, pinto lo que sé. De modo que a veces, en ese proceso creativo, a veces lo consigues y a veces no. ¿Qué técnicas son las que suele usar en sus obras? Porque te hemos visto, querido Pino, que eres muy amplio en tocar todos los aspectos de la creación pictórica, ¿no? Claro, yo es que soy autodidacta y eso tiene inconvenientes y ventajas. El inconveniente es que tardas más en descubrir algo, por ejemplo la perspectiva, y la ventaja es que te mueves por diferentes campos y exploras. Entonces yo soy como una esponja y empecé trabajando, bueno, pues el pastel, acuarela y tal, pero yo me inclino más por el lienzo, el óleo sobre lienzo. El lienzo porque es más fácilmente de transportar y además con el tiempo no tuerce. Por ejemplo, las Tres Gracias de Rubens del Prado, antes de la restauración, pues era madera de roble y tenían 1 centímetro de espacio entre ellas, ¿no? Entonces el lienzo se adapta mejor a los cambios de temperatura, se puede transportar mejor y además un lienzo, cuando tú lo pintas, puedes graparlo en la pared, grapar todos los metros que tú quieras y después adaptar el cuadro según al proceso que tú has
creando. O sea que puede ser más grande el cuadro, menos grande, porque tienes mucha tela grapada en la pared para pintar sobre ella. Y entonces, y después lo monta, pero que te permite que tú hagas un cuadro más grande o más pequeño según el proceso. Y después tiene una ventaja. Yo sé que en esta era, en el siglo XX, que hay mucha prisa por todo, se utiliza mucho el acrílico. Muchos pintores utilizan el acrílico porque seca rápido. Yo prefiero el óleo porque, por ejemplo, a nivel de veladuras, si tú ves los cuadros de Velázquez o de Leonardo, por ejemplo, Tiziano, Veronetti, Tintoretto, las veladuras son muy importantes, las transparencias. Y en ese sentido, el óleo es mejor que ninguno, porque el acrílico pinta encima de lo que había y tapa lo de debajo. El óleo no, permite esas transparencias si la capa de abajo ha secado. De modo que yo, por ejemplo, para los paños y eso, desde luego el óleo como ninguno, porque permite transparencias. Pino, nos preguntan también los visitantes, ¿cómo elige la obra? ¿La obra llega a ti? ¿La piensas, la sueñas, la creas en ese momento? Mira, hay dos clases. Puede ser obra que a ti te dicen que hagas. Imagínate, te encargan un retrato, entonces lo elige el posible cliente, pero en la mayoría, o un cuadro determinado, lo eligen ellos, pero la mayoría de las veces soy yo el que elijo la obra. ¿Y en qué me baso? El cuadro es algo vivo y yo soy un ser que está en el mundo, entonces hay cosas que me impresionan y a partir de ahí creo, a partir de ahí elijo un tema u otro. Incluso depende del estado vital, del momento emocional. Por ejemplo, yo cuando nace mi hija pinto al pastel y pinto temas más suaves, por ejemplo jarrones de flores. Si estoy de paseos por Sevilla, lógicamente por el Parque María Luisa me inspiran los paisajes. Si estudio a los impresionistas me inspiran los paisajes. De modo que en función del momento vital y de los gustos, normalmente elijo yo los temas. Me preguntas también que cuál de las pinturas y de las obras que ha hecho te siente más orgulloso. Me refiero que ese casi parangón del cuadro ese soñado que consigue verlo plasmado. Verá, yo más que obra concreta, que sí existen, trabajo en series. Hay unas series sobre las que yo he trabajado que me han interesado mucho. Por ejemplo, la serie sobre las maternidades, que tengo 10 o 12 cuadros, las series sobre la infancia, tengo 10 o 12 cuadros, los temas religiosos, que mi hijo, por ejemplo, posa como nazareno, tengo 10 o 12 cuadros, la serie África, que me sirve para remover conciencias, tengo 10 o 12 cuadros, entonces trabajo en series más que en obra concreta. Claro, si tuviera que elegir una favorita, pues mi hijo haciendo de nazareno o mi hija con traje de flamenca. Los conozco desde pequeños, es inmenso el amor que le tengo, los he visto muchas veces y entonces pueden ser obras que bueno, marcan momentos de mi vida, ¿no? Sí. Nos preguntan también cuáles son los desafíos que te encuentras en un cuadro cuando empiezas a hacerlo. Mira, pintar es un proceso vivo y como un ser vivo, pues tiene diferentes vertientes, de modo que tú tienes la idea, empiezas a trabajar sobre él y después hay veces que lo consigues, otras que tienes que esperar, otras que lo que tú quieres no te acaba de salir. Al final a veces consigues acercarte a lo que tenías pensado y otras veces no, de modo que a veces años después encuentras solución, paras el cuadro. De modo que como proceso vivo tiene sus vertientes, sus momentos, sus aristas y sus dificultades. Unas veces te sale y otras no. Aunque sea una pregunta que no venga en el formulario, viajar te engrandece las perspectivas y te da otra visión distinta. Sí, efectivamente, tienes toda razón, don Carlos. Mira, los pintores españoles, si te das cuenta, Velázquez fue a Italia, conoció a Rubens, conoció las corrientes italianas, el Renacimiento, Fortuny, por ejemplo, costumbristas andaluces han estado becados en Italia. Viajar te da otra perspectiva, conoces en directo a otros pintores. Si tú vas a los Uffizi ves la pincelada de Botticelli, si tú vas a la National Gallery ves la pincelada de Velázquez en la Venus del espejo, y si tú vas al Louvre ves la pincelada de la Gioconda, o a Ámsterdam ves la pincelada de Van Gogh. Entonces todo eso te abre la mente, ves in situ, porque yo ahora mismo en un cuadro, si lo tengo cerca, puedo ver casi hasta el número de pincel y el tipo de celda, si es dura, si es blanda, si es sintética, si es de meloncillo, que ha utilizado el pintor.
y eso son cosas que en una reproducción de lejos en un libro no puedes apreciar. Entonces, es muy polifacético en tu obra, porque lo mismo hace bodegones, que no me terminaba de hacer toreros, plasmas también figuras de la Semana Santa, crucificados, pasa también a hacer nazarenos a través de modelos, como en este caso Óscar, ¿no? Y o Laura como María. Me refiero que es muy amplio el abanico con el que te mueves, es decir, que te vas de un punto a otro con una tranquilidad pasmosa, no estás encuadrado en ninguno, ¿no? Sí, esa es la ventaja de ser libre pintando, porque yo vivo de mi sueldo. Entonces te permite esa posibilidad de cambiar de temas. Lo que te guste, lo que te inspire ese momento de tu vida. Yo, claro, en Semana Santa veo la Semana Santa sevillana. ¿A quién no le inspira la Semana Santa? Veo la feria. ¿A quién no le inspira un tipo de inspiración distinta? Paseo por los jardines del Alcázar. ¿A quién no le inspira? Hasta Rumequilla le hubiera inspirado. Entonces pinto, dicen que cada artista o la obra es hija de su tiempo, y el artista debe tener su libertad. Entonces yo pinto lo que siento, lo que me emociona, porque la pasión, como en todos los aspectos de la vida, es fundamental. Lo que se hace con pasión suele salir mejor, porque tú pones todo el alma en ello. Nos pregunta bien alguna anécdota cuando hayas tenido modelo delante, o esas cosas que surgen, ¿no?, ante la eventualidad de dos desconocidos, que uno va a ser pintado y el otro se va a dejar pintar, ¿no? Bueno, hay anécdotas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, cuando hago el retrato de Carlos Herrera, yo le hice foto y le medí con 1 metro la nariz y la barbilla. Ese me quedó mirando ahí como alucinando, como diciendo, ¿qué hace el tío este? Porque tú sabes que él tiene un ego muy alto. Por ejemplo, cuando en Antares hice un performance sobre un cuadro de África, que me sacaron sangre en directo y la apliqué era óleo sobre tabla, salpicaba en el óleo, y hubo gente que se mareó, ¿no?, porque le impresionó mucho. De modo que hay por ahí momentos, al pintar a mi hijo o a mi hija, a lo mejor después de nacer, yo me he emocionado, yo he llorado delante de un cuadro, yo he reído, yo lo he vivido, yo me he sentido que el lienzo se movía mucho mientras estaba pintando, porque las pinceladas eran más lentas que el cerebro. Entonces, para mí pintar es primero una necesidad vital, después un disfrute, y a veces pues hasta consigo que algún espectador se emocione con la obra. ¿Cómo evoluciona desde el principio hasta la actualidad? Claro, el pintor siempre mejora continuamente, ¿no? Claro, eso es un proceso. Yo al principio era una esponja, no tenía ni idea ni de cómo se cogía un pincel, pero cada exposición a la que yo iba, cada libro de pintura, yo estaba durmiendo y me acostaba con un libro de pintura hasta que me quedaba dormido. Entonces es un proceso. Primero chupas, copias, aprendes técnicas, a veces copio a los clásicos para saber la paleta de Sorolla o la paleta de Murillo o la paleta de Velázquez. Me sirve para aprender de sus paletas. Y después ya vas definiéndote, ya vas teniendo cierto estilo. Es muy difícil llegar a tener un estilo. De hecho, hay personas relevantes que han cambiado de estilo 40 veces. O sea, el Picasso de la época azul es distinto del rosa, distinto del cubista y distinto del neoclásico. O sea, que el propio Picasso cambió 20 veces de estilo, según fue evolucionando. Entonces, primero empiezas chupando de los demás y después intentas tener tu propio estilo. El cuadro también, al verlo, son emociones. El cuadro te gusta o no te gusta. No hace falta ser muy ducho en la materia, ¿no? Efectivamente, porque gustos tiene todo el mundo. Y hay gente normal y corriente que tiene una sensibilidad exquisita y sabe si le gusta o no. Además, mis cuadros no los acabo yo. Los acaban los espectadores si le emocionan. Si un cuadro no emociona, de poco sirve. No he conseguido el objetivo. Pero si alguien se pone delante de un cuadro y eso le emociona, entonces sí he conseguido el objetivo. ¿Cómo influye la gente que te rodea en tu pintura? Bueno, pues todo influye. Mira, somos un pequeño cosmos dentro de otro cosmos. Andalucía ha influido muchísimo, por Andalucía, que es tierra abierta, que no es por casualidad que de aquí sean los mejores músicos, los Falla, los mejores pintores como Velázquez, los mejores escultores como Mesa o Montañés. Este cosmos, los mejores escritores como Lorca, Machado. Entonces, Aleixandre, Cernuda, el cosmos influye, porque tú no eres ajeno a lo que te rodea, ¿no? Si sales al patio y hueles a jazmín o dama de noche, ¿qué te va a inspirar? Pues una obra colorista, del sur, andaluza, alegre. Entonces, todo te influye. El cosmos influye enormemente hasta en el estado de ánimo. Está claro que la gente del norte es más triste y la de aquí más alegre.
Estamos grabando y ya se ha estropeado. Hay que hacerlo de nuevo otra vez. Sí. ¿Ya puede pasar? Me llama a mí continuamente, tú a mí. Porque la cámara te mira a ti, si no todos los ojos se van para allá. Vale. Pero el espectador te está mirando a ti. Vale. Si tú se los ojos así, los abandonas. Que seguimos. Sí, salí por aquí, por aquí. Bueno, no pasa nada. ¿Qué importancia tiene el arte? Sí. Porque ya hay que hacer un corte, hay que pegarlo, por una chorrada, ¿no? Claro. Por eso decía allí que, oye, después que no sabemos de cerramos ahora mismo. ¿Qué importancia tiene la experimentación en tu trabajo? Sí. Venga, continúa. Cierto, la experimentación tiene mucha importancia porque al ser el cuadro algo vivo y al ser un proceso, pues a medida que lo vas haciendo, hay cosas que te salen y cosas que no. De hecho, por ejemplo, el dripping de Jackson Pollock sobre todo se basaba en el proceso creativo en sí mismo. De modo que la experimentación tiene mucha importancia en el trabajo, porque una cosa es lo que tú quieres plasmar y otra cosa es cómo se va desenvolviendo ese ser vivo que tú estás intentando crear. La gente pregunta que cómo se mantiene un pintor continuamente motivado para seguir trabajando. Bueno, te basas en la vida y en la vida hay que vivirla con pasión, porque entonces es más auténtica. De modo que todo lo que te impresiona, todo lo que son sensaciones que llegan a tu alma, que llegan a tu corazón, después eso sueles llevarlo al lienzo. Ya te digo que si ves una virgen sevillana, eso te emociona. O si ves un baile flamenco, eso te emociona. Es lo que intentas después. Lo que vivas. Si ves una imagen de África, lo llevas al lienzo. En este caso, para remover las conciencias de la gente, del hambre, si es un niño que pasa hambre. De modo que te basas en la vida misma y en la pasión con la que tú la vives para entonces intentar crear. Ya que estamos en los cursos de verano, ¿qué consejo daría a los nuevos pintores o pintoras que se acercan pues, a descubrir que son capaces de hacer cosas con pinceles, ¿no? Yo lo primero, pasión. En la vida hay que tener pasión. Pasión. Somos frutos de la pasión de nuestros padres, el día que hicieron el amor, por eso estamos aquí. Pasión en todo. Un torero tiene que ser pasional, una cantante, cualquier actividad artística, incluso un cocinero o un periodista, tiene que sentir pasión por el trabajo. Después tener cualidades. Y después dedicarle mucho tiempo. Decía Picasso, la inspiración que te pille trabajando. Entonces, pasión, dedicación y cualidades. Con ese cóctel, antes o después conseguirán sus objetivos. Pasión, cualidades y dedicación. Hablando un poco de las exposiciones, prácticamente la más llamativa se puso en el Círculo Mercantil Industrial de Sevilla. Fue apoteósica porque además una variedad de colores realmente tremendos, de estilos, de bodegones, de marinas, había una diversidad tremenda y después con un encuadre de unos marcos excepcionales que le dieron una vida extraordinaria. ¿Qué proyecto tenemos a corto plazo de exposición? Bueno, yo diría que el más importante es exponer en los Reales Alcázares, y tengo que decir públicamente que tú siempre has hecho de mecenas intelectual, como amigo que eres y como interesado por la cultura, de modo que darte las gracias porque seguro que eso se acabará consiguiendo. Mecenas intelectual y cultural mío, que siempre me has apoyado desde el corazón, desde los sentimientos. Después también quiero exponer en otros sitios, por ejemplo en la Casa de la Provincia, que ya lo hice una vez, en la Sala Romero Morube, en la Sala de la Antilla, que yo he veraneado algunos años y tiene una sala magnífica, en la calle Castilla, en la Sala Los Álamos de la Antilla, para exponer marinas. Y ahora, el 10 de agosto, que es San Lorenzo, si Dios quiere, te invito a compartir conmigo la inauguración del Museo de mi pueblo, que desde luego será un lujo que estés, porque en ese sentido pues seguro que me asesorarás en 1000 aspectos que mejorarán ese proyecto. Así que inauguración del museo el 10 de agosto, día de San Lorenzo, como se llamaba mi padre, que inaugurará mi hermano, que es el alcalde allí, el proyecto de los Alcázares como más importante, y después otros menores, porque en noviembre de 2025 expondré de nuevo en la Sala de Mercantil de calle Sierpes, y después en la Casa de la Provincia, en la Plaza Inmaculada, pues cuando me den fecha. También decir que hay una parte
como que preside de la Cátedra de Pintura, donde también los pueblos que tienen mucha vinculación con el Ateneo, pues nos han pedido también que vayamos a buscar fechas para hacer el encuentro, no solamente de la pintura tuya, sino acompañado también de la escultura de don Jesús Gaviria Alba, el presidente de la Cátedra de Escultura, un auténtico bohemio y en este caso también estudioso de las artes, ¿no? Y tenemos pendiente Bormojo, Bollullo, Lora del Río con Antonio Enamorado, el alcalde, que lo pidió. Tenemos después Carmona con Juan Ávila. Tenemos una cantidad, Salamea, La Real. O sea, un montón de puntos donde difícilmente llegan los pintores con una obra completa, y si Dios quiere las vamos a tener allí también, tan pronto las concejalías de cultura nos vayan indicando fechas para ir encajando. De todas maneras, tienes una obra de más de 1000 y pico de lienzos, ¿no? Sí, mira, en este momento, don Carlos, me recuerdas a Federico García Lorca cuando llevó la barraca por los pueblos de España en tiempo de la República, que hizo una labor formidable. Me recuerdas a Leo Castelli cuando a partir de la Segunda Guerra Mundial el centro neurálgico de la cultura pasó de París a Nueva York con la galería famosa de Leo Castelli. Me recuerdas a Lorenzo el Magnífico cuando Florencia era el centro de las artes, teniendo fichajes como Leonardo, Miguel Ángel, Pico de la Mirandola, Leon Battista Alberti o Botticelli. Eres un embajador de la cultura, estés donde estés. Eso yo te lo agradezco personalmente, y creo que un pueblo más culto es más libre. Por lo tanto, te doy mi enhorabuena por esa labor, porque tú siempre estás ahí al pie del cañón, siempre estás pensando en cómo mejorar una sociedad, por ejemplo, en este caso, a través del arte. Mil gracias en nombre de esos pueblos y del arte. Fecha próxima de inauguración, primero a nivel local y después ya a nivel abierto, porque estamos promoviendo cuando llegue una fecha determinada, sobre todo la fase entre septiembre y noviembre, que esté el tiempo más fresquito y que esté bueno, pues incluso la gente que quieran vamos a fletar un microbús para estar allí, porque somos parte de ti, ¿no? Y aunque estemos en Andalucía, casi todas las luces de Andalucía las llevas tú en tus obras. Es decir, que vayamos a comprender un poco cómo se vive allí en Castilla, esa ciudad tan grande que nos hace pues hijos adoptivos, ¿no?, a través de la historia. Sí, efectivamente. De hecho, yo el museo he utilizado blanco y albero y azulejo sevillano, incluso la reja andaluza. Yo estoy encantado de poder hacer, de que me acompañes en ese viaje tan fantástico. Y después, pues eso, con tenerte al lado, con ese haciendo de foco, de guía, de gurú del arte, pues claro, es un lujo tener a personas así. Sí. Decir que donde vamos a ir a Zamora, vamos a una pequeñita aldea que se llama Marquís de Alba, y que él tiene muy pocos habitantes. Su hermano afortunadamente es el alcalde de allí, y con grandes proyectos, que es un pequeño pueblo. Es decir, que el corazón galopa en la misma intensidad, no por los metros cuadrados que tenga un territorio, sino por el corazón que tienen la gente que vive dentro, ¿no? Efectivamente, de hecho, mira, Fuendetodos es mucho más grande, pero Lorca era de un pueblo, Goya era de un pueblo, Dalí era de un pueblo, de modo que a veces en los pueblos sale gente que... Y bueno, ahora con esto de las nuevas tecnologías, aunque seas del último pueblo, tú lo sabes muy bien, porque tus proyectos, tus trabajos y tal, los ponen en internet y los ven en el mundo entero, cientos o miles de personas. De modo que ahora, gracias a eso, aunque sea un pueblo muy pequeño, puede estar conectado con el resto del mundo. Pues vamos a hacer un alto en el camino, porque desde aquí nos vamos a despedir en este primer encuentro de lo que son los cursos de verano. Después seguiremos hablando, porque una segunda parte la traeremos directamente de Almín. Haremos la grabación allí en su tierra durante el mes de agosto, y vamos a encontrar también con personajes que han rodeado la vida de los de Lino Pino, pues que hoy son pues políticos, son escritores, son periodistas, son gente del campo, son gente empresarial, y son gente que también dominan la gastronomía. Quiere decir que os traeremos un poquito de cada cosa para que veas cómo se vive en las tierras de Castilla cuando uno pasa ya el meridiano de Madrid y entra a esa Castilla profunda de los hombres con palabra, donde la palabra es ley, donde la ley es la razón, donde la mano es el testimonio de un notario. Vale aún más cuando se besan en la mano dos personas para acordar algo, que todo lo que podamos hacer conjuntamente. Así que, querido Laude, pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti por ser embajador de la cultura y creo que en Castilla tú vas a hacer como Machado, amar Castilla y a través de ese amor extenderla. A mí me dijeron que los pueblos no son ni grandes, ni chicos, ni pequeños, ni bonitos, ni feos. Son aquellos con que te lo enseña la persona que te enseña. Es decir, que la persona que te enseña su pueblo hace que se considere ese pueblo extraordinario. Y creo que es verdad. Sí, señor, es verdad, don Carlos.